Claro que Yes, un podcast donde platicamos con amigos y especialistas de los temas que más te interesan y de los que tal vez no sabías que te interesaban. Soy Mora Jorge y este podcast es para ti. Claro que Yes. Estoy muy emocionada una vez más de poder saludarles a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos están viendo, pero especialmente de poder compartir una vez más esta mesa con una persona que es muy especial para mí y saben que creo que también ya es muy especial para todos los que nos están oyendo. Porque si tú llevas todo el recorrido de Claro que Yes, llevamos 18 capítulos más, este ya es el número 19, y estamos regresando al inicio para poder hacer una como retrospección de lo increíble que ha sido este proyecto, de cuántos corazones hemos tocado, de todas estas historias que se han compartido y lo que le han funcionado a la audiencia, que de verdad no puedo dejar de agradecer que me escriban, que me digan, que me encuentren en la calle, me digan, oye, qué padre, amo tu podcast. A ver, antes de presentar a nuestra invitada, quiero decirles que, y lo dije desde un principio, para mí, Claro que Yes es un proyecto que nació 100% de mi corazón, que de verdad todavía no ha sido redituable económicamente y eso es importante que lo sepan porque a veces todo mundo como seres humanos ya creemos que todo lo hacemos por un bien económico o por algún bien mayor que sea como beneficioso de alguna manera. El único beneficio que yo saco de acá es recibir, es comunicar. Mi beneficio es sacar dentro de mí lo que sé que tengo que compartir porque para mí esa es la misión que tengo en la vida. Y cuando siempre quise tener un podcast y no entendía por qué, ahora que estoy en este proceso, lo entiendo. No es normal lo que hemos vivido, lo que hemos aprendido, lo que en mí está poder tener a gente importante, porque cuando yo invito a toda la gente que ha estado compartiendo sus experiencias, historias de emprendimiento, de salud, de belleza, todas llegan en el momento que tienen que llegar. He invitado a muchas personas que no han podido estar por tiempos, por trabajo, por viajes, y he invitado a personas que ha sido de último momento porque tenemos que llenar algún espacio o algo y es literalmente lo que necesitaban en sus vidas. Entonces, lo que se ha dado aquí es de Dios, es de mi Dios, religiosamente hablando. Cada quien tendrá en lo que creer. Para mí es un Dios todopoderoso que me ha hecho llegar hasta aquí en este podcast. Y por eso, sin más preámbulo, está aquí Josefina Zavala, con quien tengo más que una relación de amistad. Hoy en día les puedo decir, para empezar es la madrina de Claro que Yes, porque es la primera que estuvo en este podcast, con la que yo me sentí 100% en confianza de poder hablar, porque Josa, como yo le digo, porque es de cariño, es mi psicóloga y es una de las personas que más me conoce desde adentro. Hoy en día les puedo decir que yo ya me conozco mucho más y es gracias a ella y por muchos de sus invitaciones, este caminito armado para llevarme a donde yo tenía que estar y encontrar esa Mora que me daba miedo encontrar y que al mismo tiempo necesitaba para yo crear conciencia de qué vengo a hacer a este mundo, para qué y para mi mayor alto bien y el de toda la gente que me rodea. Bienvenida, Josa, de mi alma, bienvenida. No sabes qué felicidad me va a tenerte aquí. Bueno, muchísimas gracias por tan bonitas palabras y me da muchísimo gusto de nuevo estar acá. Efectivamente fui la invitada del primer programa y pues eres correspondida en todo lo que acabas de decir y sabes que del alma te quiero muchísimo. Al rato van a entender un poquito más de lo que significa la palabra madrina para ella y que fue, pues ahora sí que como lo menciona ella, los caminos de Dios son así y así están marcaditos. De verdad. Tú ya entiendes por qué. Lo entiendo más que nunca. Y cuando todo esto se refiere a que el fin de semana que acaba de suceder, cuando estés escuchando esto, en el proceso que se está grabando, un fin de semana anterior viví una experiencia espectacular que fue gracias a la invitación de Josa y yo quiero que sepan que yo rechacé esa invitación durante 3 años y hoy estoy contando que ha sido la experiencia de mi vida sin lugar a duda. ¿Y por qué quiero invitar a Josa a que nos comparta
el qué fue lo que a ella la hizo llegar a esa experiencia y qué fue el por qué cuando me vio, no solo a mí, sino a mucha gente, nos invita a vivir esa experiencia. Y van a escuchar un poco en mis palabras, un poco de anonimato, porque, y tardo un poco en reaccionar a cómo poder explicárselo sin decir qué es la experiencia, pero porque vamos a tratar de llegar al punto que ustedes entiendan sin explicarles qué fue lo sucedido en esa experiencia. Ok, bueno, pues yo te voy a contar un poquito de cómo yo llego y cómo se da todo esto, ¿no? Yo vengo de una familia que somos muy amalgamados, somos una familia muégano, donde todos estamos unidos. Y yo tuve un sobrino que cayó en las drogas, que cayó en la adicción. Y al igual que tú, una amiga mía mucho tiempo me invitó para que yo fuera a una experiencia. Decidí vivirla. Me daba mucho miedo como lo tuviste tú, por eso puedo entender lo que sucede en las personas, pero no me queda duda que los caminos de Dios son perfectos. Y hoy poder ver esa sonrisa, esa carita, sin que esté tiesa, es lo que más gusto me da y más alegría me da. Porque he podido una vez más comprobar que todos tenemos un camino que Dios ya nos trazó y que Dios ya nos puso. Y para mí ha sido este. Yo pertenezco a una organización que un poquito más adelante les voy a decir cómo se compone y qué es, para que yo no vaya a crear expectativas ante alguien, ¿ok? Bueno, esta es una organización que se crea hace 14 años, bueno, ya va a cumplir 15 años el próximo mes. Y esos 15 años para nosotros han sido de celebración. Yo llego a este tipo de encuentros, no con ellos, yo llego en otro lado, ¿ok? Sin hablar mal de lo que fue o de lo que haya sido o piensen, para mí ha sido de las mejores experiencias de mi vida. Solamente que después de estar ahí durante 3 años, yo sentía que topaba. Yo decía, tengo que ir por otras cosas para poder aprender más. Me retiro y me voy a estudiar la carrera de psicología. Cuando estoy estudiando la carrera de psicología, me doy cuenta que muchas de las cosas que aprendí y muchas de las cosas que yo podía entender con facilidad, me lo había dado ese lugar. Porque ese lugar es una escuela de vida y es una escuela de pensamientos, sentimientos y emociones que están a flor de piel y la vida es la mejor escuela que podemos tener. Entonces, a partir de ese momento, lo que yo hago es enfocarme a la carrera, estudio diferentes cosas, termino como psicóloga, pongo mi consultorio y empiezan a llegar las personas. Pero yo nunca me desconecté de este lugar, ¿ok? O sea, no me desconecté porque mi hermana y su esposo, como mis sobrinos, siguieron. Yo no podía por falta de tiempo, pero nunca perdí. Y tengo que confesar que cuando yo escuchaba que se iban a la experiencia, a mí me daba un poquito de envidia porque yo decía, ay, se van a ir. Pero a la vez yo decía, ay, no quiero regresar porque si regreso me voy a quedar. Pero no tenía el tiempo. Cuando empiezo a dar las consultas y empiezan a llegar las personas conmigo, yo decía, a este le hace falta ir a vivir una experiencia. Porque yo como psicóloga se los puedo decir, y aunque esto ha causado mucha controversia incluso con colegas míos, porque yo lo he escuchado de su boca o de personas que se dedican a lo mismo que yo, que es la psicología, yo creo que todos nos debemos de dar la oportunidad, como te la diste tú, de vivir algo que nos están diciendo que nos puede cambiar. Y tú pudiste expresar algo que a mí me dejó muy claro. ¿Qué puede pasar que 3 días te vayas a vivir algo diferente? Lo explicaste y dijiste, solo pueden pasar cosas buenas. Pero ¿y si no fueran buenas para ti? No pasa nada, porque no va a pasar nada, pero sí puedes ganar. Y creo que el ser humano ha tenido tantas carencias y nos han marcado con tantas cosas negativas, porque eso es lo que estamos trabajando, salir de lo negativo, que no nos creemos que algo tan simple nos puede cambiar y nos puede dar tanta felicidad. No existen palabras para poder explicar lo que ahí se vive. Cuando nosotros llegamos o cuando los pacientes llegan a terapia,
llegamos porque estamos como rotos, porque estamos como fragmentados y no sabemos qué es lo que está pasando. Tendríamos que armar nuestra historia para poder entenderlo, pero en una terapia de 1 hora no te alcanza, porque se rompe. Y cuando regresa el paciente, tienes que volver a conectar y es un tanto difícil por el tiempo. No te alcanza. Por eso yo les digo, te invito a vivir una experiencia. Hay personas que yo las he invitado y el primer día que yo las invito, están locas como yo, me dicen, sí, sí voy. Y hay otros que se resisten, que tardan muchísimo. La que más ha tardado, 10 años ha tardado en llegar. Bueno, nada más quiero que sepan que a través de esa persona que tardó 10 años y yo tardé 3, fue experiencias anteriores, una experiencia anterior a la que yo asistí. Entonces me mandó un mensaje que decía, tardé 10 años en llegar y me arrepiento toda la vida. O sea, me arrepiento porque pudo haber sido más fácil hace 10 años. Me hubiera ahorrado un largo camino que recorrer de aprendizaje. Pero no lo alcanzamos a entender. Bueno, entonces, continuando con todo esto, cuando llegan los pacientes y yo les digo, te invito a vivir una experiencia, pues hay algunos que dicen, sí, sí voy. O sea, me toman la palabra y al momento van. Y yo, ay, qué maravilla, o sea, qué maravilla que pueden ir. Ya ellos llegan, viven su propia experiencia y de verdad yo les juro que no he tenido una sola persona que cuando salga de ese lugar no diga, debí de haber llegado antes. ¿Y cómo le hacemos para que lleguen los demás? Y aquí es donde viene una parte muy importante para mí y que tú eres clave. Porque yo trabajo con todo tipo de personas, pero hay un segmento en la sociedad, porque todo se divide de esa forma, donde creemos, desde el juicio de ellos y desde su punto de vista, que no es necesario, que no se necesita. Hay parte de esa creencia. Yo decía, es que no lo conocen. Y la vida se ha encargado de demostrarme que no lo conocen, porque tus palabras fueron esas. ¿Cómo yo no conocí esto antes? ¿Cómo yo no sabía que esto era? Porque le hubiéramos ahorrado sufrimiento a muchísimas personas, dolor sobre todo, para que puedan ser felices. ¿Y de qué se trata esto? Bueno, sin más palabras, voy a tratar de ser concisa, sin romper los famosos anonimatos que tú dices, que el anonimato no es que a nosotros nos prohíban contar lo que ahí se vive o que tú firmes un contrato de confidencialidad. No. Lo que evitamos es robarle a la persona lo que va a vivir, porque la estaríamos predisponiendo y le estaríamos creando un juicio. Pero además, no existe palabra o palabras que puedan describir lo que ahí se vive. Y yo aquí tengo que reconocer y agradecer a las personas que son los líderes, más adelante voy a hablar un poquito de ello, quienes tuvieron pues ahora sí que esa misión por parte de Dios, de poder continuar con todo esto y hacer que suceda y que hoy estén cumpliendo 15 años. Las personas que nos dedicamos a los negocios, lo sabemos, un negocio no da frutos al mes, no rinde frutos al mes. Y hoy puedes estar segura de que esto ha funcionado porque no en balde han logrado tener grupos en toda la ciudad, en los alrededores, en los municipios, en Quintana Roo, en el centro del país, en Colombia, en Estados Unidos, y se dice muy fácil, pero han pasado 15 años. Y además, el que puedan transmitir y día a día sigan creciendo. En la ciudad existen más de 100 grupos. En el norte no había este tipo de grupos, ¿ok? Y eso ha hecho hoy que las cosas puedan ser más fácil y podamos llegar a personas como tú. Y para mí era muy importante que tú llegaras porque tú tienes el micrófono y porque tú puedes transmitir. Al final, yo creo que de lo que más me sorprendí fue de por qué yo no conocía esto. Porque cabe recalcar que en esa experiencia encontré a 1000 personas. Unas más, unas menos. Pero habrán experiencias que llegan más, habrá experiencias que llegan menos, pero 1000
es un número sustancioso para que yo no tuviera ni idea de que existía esto. A ver, mi tema es, Josefina me invitaba y yo le decía, no, gracias, porque yo estoy muy bien, estoy perfecta y siempre vamos a creer que estamos bien porque nos reímos, porque compartimos, porque le vemos el lado divino a la vida, que eso es maravilloso si tenemos esta percepción y ganas de vivir. Y estoy segura que también allá afuera hay la persona que todos los días se despierta sin ganas de vivir. Y sin ganas de vivir, estoy hablando de manera literal. Entonces, al entrar a esta experiencia, de verdad, o sea, quiero que sepan que eso que estoy contando que está demasiado bonito. Yo llegué muy molesta conmigo misma de haber aceptado la invitación, muy molesta con Josa porque decía, ¿qué me ves? O sea, ¿qué puedes ver en mí siendo mi psicóloga hace ya más de 4 años? Como hace 3 empezó con el, tienes que ir a la experiencia porque yo ya no puedo más contigo porque entonces ya llegamos a lo que teníamos que llegar. Y a ver, o sea, yo siempre, el primer capítulo habla de terapia canasta básica porque para mí, en mi persona, en mi ser, creo que todo mundo necesita terapia, pero entiendo que cada quien llega en su momento. Para mí fue importante llegar desde muy chiquita, llevo como 10 o 12 años en terapia, porque ciertas situaciones de mi vida me llevaron a querer conocerme mejor, querer ser mi mejor versión, punto final. Y en el proceso pasé muchas situaciones horribles o súper bonitas que me marcaron tanto que yo tenía que hacer que mi cabeza no me llevara al fondo de la situación y que yo pudiera darle la vuelta como aprendizaje, que darle la vuelta como agradecimiento de lección de vida. Y en este punto, después de tantos años de haber ido a terapia, creo que, como decía Josa, ya no había nada más que escarbar, porque de alguna manera ya hasta yo me daba mi propia terapia, ya hasta yo me contestaba, o sea, ya sé que estoy mal, pero ¿y qué más? O sea, pero ¿y qué más? Porque estoy repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo y no estoy saliendo porque no estoy entendiendo ni siquiera el trasfondo de por qué esas son mis reacciones o acciones. Y el poder tener, es que de verdad, ¿cómo les puedo explicar la bendición de Dios que tuve de estar ahí? Fue desde tener todos los sentimientos, muchísima rabia, muchísima ira, mucho miedo, porque sí algo de lo que no rompe el anonimato, pero que sí me habían dicho previamente a asistir, era que como ya no podía ir más al fondo de qué era lo que me afectaba o lo que me dañaba, pues como que en esa experiencia yo iba a llegar al fondo de mis sentimientos, de mis emociones, el por qué. A ver, si a un ser humano le dices, encuéntrate, y si me estás escuchando, valora lo que estoy diciendo, un encuentro contigo mismo. Lo primero que decimos es, yo, ¿qué más? O sea, tengo perfectamente el libro de mi vida escrito y sé lo que he pasado y sé tal, pero ese es el miedo real que pasé por mí. Yo tuve mucho miedo de ir muy atrás en mi historia de vida y dije, no, o sea, esto, de verdad, solo por no decir groserías, pero estas son estupideces. No, yo no quiero estar acá. Y véanme aquí haciendo un podcast, porque sí tengo el micrófono. Y sí, esto, aunque tú te quedes con la duda de qué es lo que nos está queriendo decir ahorita, lo van a entender. Ok. Tú mencionaste ahorita la parte de la canasta básica. Y cuando las personas llegan conmigo, yo les digo que no existe coach, terapeuta, chamán, brujo, yoguista, nada. No existe nada que pueda hacer lo que se hace allí en un fin de semana. Y creo que tú ya lo comprobaste. Uh-huh. Porque en ese fin de semana vas a poder encontrar la raíz de lo que hoy tú estás pasando, sintiendo, viviendo y que no has podido resolver. Ni con pastillas, ni con psiquiatra, ni con médico, ni con psicólogo, ni con todo lo que acabo de mencionar. Por eso es importante para mí como psicóloga poder compartir y dar testimonio. Y yo no les estoy hablando de que yo conozco esto hace un año. Yo conozco esto desde hace años, desde hace 14, casi 15 años. Y yo creí
desde la primera vez que estuve. Por eso es importante que hoy, y para mí, sobre todo hoy, yo pueda ante un micrófono con alguien como tú, poder hacer que llegue a otras personas. Y de verdad espero que yo tenga las palabras para tocar esos corazones de esas personas que están sufriendo o que ya no encuentran ese camino y que creen que ya nada vale la pena. Al contrario, cuando tú estás así, es cuando vale la pena hacer todo para que empieces a vivir desde otra forma, desde otro lugar, pero sobre todo desde otro pensamiento, porque eso es lo que cambia tu pensamiento. Bueno, dicho esto, ese fin de semana y este que acabamos de vivir en especial, porque todos los meses es lo mismo, para mí es maravilloso y poder seguir y continuar invitando a las personas para que lo hagan. ¿De qué se trata esto que hace un rato dije que iba yo a explicar? Nos invitan para que vayamos a vivir esa experiencia ese fin de semana. Y ese fin de semana el encuentro va a ser contigo, porque el enemigo a vencer eres tú. No es tu mamá, no es tu papá, no es tu amigo, no es el novio, no es el marido, no es el esposo, no es el hermano, no es lo que no te dieron, no, eres tú. Nosotros en esta organización trabajamos, y lo puedo decir con orgullo y sobre todo con mucha felicidad y agradecimiento para los creadores de esto, porque trabajamos con la literatura de Alcohólicos Anónimos. ¿Qué es lo que ha sido la diferencia de este tipo de grupos con Alcohólicos Anónimos? Que nosotros, los que no somos alcohólicos, somos emocionales. Y al ser emocionales, pues también traemos nuestras adicciones al sufrimiento, porque nos lleva a la ansiedad, nos lleva a la depresión y nos lleva a un sinfín de sentimientos que no sabemos cómo manejar. Y a través de esta literatura, cambiándole las palabras como el alcoholismo en la parte emocional, es que empezamos a entender qué es lo que ha pasado con nosotros. Esta organización, la diferencia radica en que los líderes se dedicaron a llevar más allá el humanismo, esa parte humana y poder trabajar con ella. Y se hace un trabajo tan bonito ese fin de semana, que solo vean su carita de ella cómo está, que en ese fin de semana es increíble cómo puedes vaciarte de toda esa suciedad, de todo eso negativo que has llevado contigo y poder dejarla y hoy ya no te pesa. La cara se te vuelve más relax, la sonrisa a todo lo que da y no existen palabras que puedan explicar lo que tú vives ahí. Hay personas que a mí me han dicho, es que en ese tipo de grupos golpean a las personas, los insultan, los tratan mal. Pues no sé a cuál hayan ido, porque para mí ese grupo lo único que te da es amor. Y los líderes lo que hacen es inculcar esto. Tenemos que entender que como en todo, va a haber personas que van a hablar mal. Eso tiene que quedar muy claro. Te vas a topar con personas que te van a hablar mal, que te van a decir que no es cierto, que te van a decir que las personas que están allá hacen las cosas mal. Solo analiza, ten sentido común y para tener 15 años y poder mover la cantidad de personas que ahí se manejan, es que no están mal las cosas. Somos humanos, sí, nos equivocamos, por supuesto, pero a ver, ponte tú en el lugar de ellos para dirigirlo. Porque además nadie nos da dinero. Yo a mis pacientes incluso les digo, a ver, te voy a invitar a una experiencia. Nada más te tengo que aclarar que yo ni soy socia, ni me pagan comisión, ni recibo porcentaje, nada. Al contrario, yo cada mes que voy tengo que pagar. Y no saben el placer que para mí es poder decirles que de mi familia todos están ahí. Todos han estado ahí y todos nosotros, como lo dicen las autonomías del grupo, hemos visto un cambio en nuestra forma de vivir. Porque muchas veces nos hemos tenido que enfrentar a situaciones que yo hoy como psicóloga lo digo, ya tu terapeuta ni sabe qué hacer contigo. Pero no porque tú no quieras trabajar, porque no lo sabes, porque lo has olvidado o es tanto el dolor
que se bloquea. No pasa nada, no pasa nada. Y vivir esta experiencia todo ese fin de semana te sensibiliza para que tú puedas entender qué es lo que pasó contigo, en dónde te rompiste, en dónde te fragmentaste o en dónde te quedaste atorado, que al día de hoy esa herida todavía está ahí y te impide avanzar. Yo lo único que les puedo decir es que yo, gracias a esto, decido estudiar la carrera de psicología. Hoy soy una mujer totalmente satisfecha de lo que hago, agradecida y bendecida por Dios, lo tengo que decir, y mucho de esto se lo debo al grupo. ¿Por qué? Porque tu forma de vivir cambia cuando tú te entiendes. Cuando tú ya entiendes que nadie te hizo nada, que tus papás te dieron lo mejor que te tenían que dar, que hicieron contigo lo que ellos sabían, pero tú ya eres responsable y a partir de hoy a ti te toca cambiar tu historia. Y eso es lo que nos da miedo. Yo lo que descubro es que todos tenemos mucho miedo de ser felices, porque estamos acostumbrados al sufrimiento. Y hoy en la actualidad, cuando estamos viviendo y escuchamos tantas cosas como que las energías, que tenemos que trabajar, que tenemos que cambiar, que tenemos que sanar esa parte de nuestra historia, de nuestros ancestros, es lo que hace que a veces digamos, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo lo voy a cambiar? Simple, rápido y fácil. Vayan a vivir la experiencia, porque de verdad yo no conozco otro lugar donde tú puedas salir y decir, ya entendí cómo se conformó mi historia y por qué me llevó, en muchos casos, adicciones, y adicciones de todo tipo, pero además uno cree que las adicciones llegan en la adolescencia. Les tengo una mala noticia. En la actualidad, llega a cualquier edad y en cualquier momento. Nunca se es demasiado grande para caer en ese tipo de situaciones, pero les tengo el secreto. Llegas a eso por el dolor que no has podido mitigar, por el dolor que no has podido dejar, por el dolor que está ahí y que muchas veces solo sabes que hay un dolor, pero ni siquiera sabes qué lo originó. Y esta experiencia sirve para eso, para poder contactar contigo. En mi caso, cuando yo llego, pues yo llego porque, como todos los enfermos emocionales, pues yo estaba pasando por una separación, la segunda, y fue muy doloroso para mí. Pero aparte de ser doloroso, no sabes lidiar con las emociones. Y tú crees que lo que te está doliendo es lo que está pasando en el momento. Y también les tengo otra noticia. Cuando tú llegas a ese lugar y empiezas a poner tu historia en orden, te das cuenta que muchas o algunas veces lo que te estaba doliendo ni siquiera era parte del dolor. Había un dolor guardado. En mi caso, era la muerte de un papá, que él muere cuando yo tengo 8 años. Y hoy he podido entender cómo se formó todo esto. Yo pudiera hablar aquí muchísimas horas, pudiera ser extensiva, pero también yo los invito porque no se trata de que yo les cuente lo que yo he vivido. Se trata de que ustedes vayan, vivan la experiencia y después ya podemos platicar, porque sucede algo muy bonito. Después te das cuenta que sí hay un círculo de personas con las que puedes hablar. Y no porque nosotros no les podamos contar lo que ahí vive. Lo dije anteriormente, es porque no les queremos robar su experiencia. Yo no sé hoy, quienes nos están escuchando, qué situación estén pasando. Pero si tú crees que no hay una salida, también te tengo una buena noticia. Claro que hay una salida. Y vas a poder llegar a un lugar donde lo único que vas a recibir es amor. Repito también hace un rato, somos humanos. Te vas a topar con personas que te van a decir que este tipo de grupos no sirve, no funciona, que porque te trataron mal, esto y lo otro. Todos somos enfermos. Y no olvides esa parte. Y es como cuando tú estás creciendo y educando a un hijo, que el hijo se siente papá. Porque el hijo cree que él tiene la razón. Y tus papás te están diciendo, ya pasé por ahí, ya me equivoqué, ya cometí muchos errores. Mi amor de padre lo único que quiere es que no te equivoques como yo. Yo lo único que quiero es hacerte el camino más fácil. Pero tú estás tan dañado y estás tan enojado muchas veces con ellos porque crees
que ellos lo hicieron mal, que entonces tú los quieres educar y dejas de escuchar. ¿Y qué crees? Lo terminas haciendo peor que ellos. Y el grupo sirve para esto, para que te des cuenta que puedes cambiar las cosas y que esa experiencia que ellos te están dando te va a servir. Yo lo que te decía un poco era que después de la experiencia vivida y experimentada desde mi ser, me di cuenta, y eso sin agredir a nadie, ¿no? Pero lo que te decía, todos estamos jodidos, todos. No, todos estamos hasta el grado que cada quien llegó a sentir, a sufrir, a vivir, pero todos tenemos un grado de no entender por qué estamos viviendo de esta manera. Y es desde la neurosis, desde la depresión, desde El rechazo. el rechazo, desde no sé qué es, pero no estoy feliz, o no sé qué es, pero siento que algo me falta, no sé qué es, pero hay un vacío en mí que ya no sé cómo llenarlo, porque si empiezo a ver, tengo absolutamente todo en esta vida, o lo que me falta es esto y termina siendo algo material o algo superficial, porque a lo mejor lo que termina siendo para ti es una pareja y no es una pareja porque quieras una pareja, porque necesitas una pareja, es porque quieres cumplir los estándares de una sociedad que te han impuesto desde que naciste, o porque si va más allá el encontrar lo que realmente quieres, mucho es por hacer algo que te va a validar ante las demás personas. Y digo, yo llevo trabajando muchos años en esto. No es, un día me desperté y dije, voy a agarrar un micrófono. Toda la vida me había costado ¿será que si agarro un micrófono me van a juzgar? Pues sí, güey. Sí, o sea, te van a juzgar o te van a aplaudir, o te van a odiar o te van a amar. O sea, a ver, nadie es monedita de oro. Pero en el proceso de mi vida y de mi historia, yo decidí poder comunicar. Yo lo decidí sin pensar lo que los demás piensen. Ahora, que no me afecte, no, pues tampoco. O sea, nadie es totalmente piedra y nadie es totalmente perfecto. Obviamente hay un día que recibo algún comentario que digo, ¡ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! Pero creo que en el trasfondo de lo que yo quiero realizar para mí, lo estoy haciendo con una lucha constante de entender que esta es mi vida, esta es mi historia, esto es lo que yo quiero experimentar en este plano terrenal. Siempre desde el amor y desde la felicidad. Porque vivir una vida vacía, una vida con anhelos, pero anhelos me refiero a malos, ¿no? Como esta ambición a tener, sentirte poderosa, pero y que adentro de ti no haya ese anhelo real a disfrutar, a experimentar, a reírte, a gozar con la gente que tienes cerca. Es que lo pierdes en el camino sin darte cuenta. No es que no lo tengas, es que sí lo tuviste en algún punto porque todos fuimos niños y todos pasamos por este proceso de querer comernos el mundo. Y hay un punto entre la adolescencia, a cada quien le llega a sus tiempos, o la madurez o la adultez, que dices, ¿qué sigue ahora? O sea, ¿qué? ¿Y ahora qué hago? O sea, ¿estoy bien? ¿No estoy bien? ¿Por qué me siento así? Pero según yo estoy haciendo las cosas bien, pero según yo, la gente que me rodea me dice pues lo que yo quiero escuchar, y lo peor que te puede pasar es que te digan lo que no quieres escuchar. Entonces tú te vas poniendo pretextos y pretextos y pretextos, que cuando yo llego a esta experiencia y me encuentro con un grupo de líderes y de gente ahí apoyando y estando y formando lo que es la experiencia, yo decía, no hay manera. O sea, a ver, ¿por qué hay tanto amor aquí? Todo esto en hate, todo esto en decir, uy, ¿por qué la gente está mintiendo? O sea, ¿por qué? No. O sea, a ver, yo quería salir corriendo, ¿ok? En unas cuantas horas. Y veía a nivel juzgar lo que sucedía a mi alrededor. Y decía, no, pero es que esta persona sí está jodida de verdad. O sea, ahí sí hay carencia de todos los sentidos. En todos los sentidos. O sea, pobre, qué tristeza, pobre. Y cuando empecé a ver hacia adentro de mí, dije, a ver, lo peor que te puede pasar como ser humano es la soberbia de no entender que no tienes que ver hacia afuera, sino tienes que ver hacia adentro. De que no puedes juzgar, porque una cosa es percibir y tener una perspectiva de lo que la gente está viviendo de alrededor de ti sin juzgar, sin sentir este ego de porque tú eres Juana Reina. Pero en realidad
es que nos perdemos en el camino viviendo esta triste realidad de que todos la pueden cajetear menos tú. Y fue algo que descubrí. Creo que estoy más agradecida que nunca que haya gente que quiera darle este amor a las demás personas, porque si llevan 15 años generando esta experiencia cada mes, no puedo creer a los corazones que han llegado. Hoy en día, yo soy una de ellas. Y hoy en día, este podcast se está grabando para generar en ustedes este gusanito de qué me están hablando. Yo quiero estar bien, porque así me siento yo. Este podcast, yo espero que sirva para que tú, a través de lo que viviste y lo que estás diciendo y tanta gente que te conoce, pueda tener la confianza de que ir a ese lugar solo les va a hacer y les va a dar beneficios. Porque este lugar del que estamos hablando se llama Guerreros de la Luz. Y pues créanme que para mí, muchas veces cuando decían Guerreros de la Luz, las personas decían, no, pero es que allá te tratan mal, allá solo hay adictos, solo hay alcohólicos, o sea, ¿yo qué tengo que ir a hacer allá? Pues te tengo una noticia. Nosotros también somos adictos al dolor, al sufrimiento, a la carencia, a muchísimas cosas que van a entender el día que lleguen ahí, como lo entendiste tú. Y que cuando sales de allá tú dices, ¿por qué no vienen todos? Es más, para mí debería de ser parte, así como en su momento, cuando vine la primera vez, dije que Enneagrama era parte de lo que teníamos que estudiar todos desde el kinder, como se hace en Europa. Esto debería de ser parte de un regalo que la humanidad debe de vivir por lo menos una vez en su vida, porque es algo que te cambia totalmente la perspectiva. Y muchas veces yo les digo a las personas, yo no te estoy invitando a que vayas a un grupo y te quedes, porque también habemos personas que no vamos a querer quedarnos y que vamos a querer continuar con nuestra vida. Vamos a ver también los que nos vamos a querer quedar. Y yo hablo de estas dos partes porque yo en su momento llegué, me quedé durante 3 años, luego me retiré, porque eso mismo hizo que yo mirara hacia otro camino y ver eso que yo no había podido hacer o había podido lograr como persona y como ser humano por muchas circunstancias, y después poder empatar y continuar. Y continuar, hoy es esa continuación, por eso estoy aquí. Y por eso me da tanto gusto poder compartir contigo el micrófono, porque hoy tú ya sabes de qué te estoy hablando. Hoy tú ya sabes que nadie te trató mal, que nadie te hizo nada, que al contrario lo único que queremos es que todos vivan lo que un día nosotros vivimos, lo que alguien a través de sus palabras nos pudo compartir y nos pudo decir, ve, te va a hacer bien. Y de verdad, para mí lo más hermoso es cuando salen y me dicen, ¿por qué no vine antes? Y acuérdate que te lo dije. Yo cuando la veía ella así, porque estaba media enojada, como llegamos la mayoría. Media, me lo estoy diciendo con amor, porque no saben ustedes la cara que yo tenía. Bueno, había gente que no me conocía, que me conoció unas horas después, cuando yo ya fui feliz, muy feliz. Me decía, güey, eres otra persona. Y así llegamos la mayoría, porque estamos lastimados. Y no creemos que nos van a dar felicidad o amor. Creemos que nos van a seguir lastimando. No nos hemos dado cuenta que desconfiamos. Entonces yo te invito a que vayas hoy a través de escuchar este podcast. ¿Qué desconfianza tienes y en quién? ¿Por qué no eres capaz de creer que algo en un fin de semana te puede cambiar la vida? Porque sí te la cambia. Y continuando en mi parte de lo que yo hago, de invitar a las personas, pues es a través de lo que yo he vivido y que yo me he podido dar cuenta que esos cambios sí se dan y sí pueden ser factibles para que hoy tú tengas una vida diferente. Te repito, yo no te invito, porque muchas personas dicen que es una secta. No, de secta no tiene nada. ¿Tú viste? No, hombre, cero. No es secta, es cero. Ir a vivir una experiencia, nada más. Lo que sí es increíble y que seguro se están preguntando es ¿quién inventa esto? O sea, ¿por qué hay algo que funciona tanto? Que yo, se los tengo que decir porque, a ver, a la gente que yo sí sé que estamos en el proceso de decidir ir o no, somos muy pocas gente que está en mi corazón que amo y tal, y yo dije, imagínense que como que me aventé y dije, voy a hacer esto
para que ya no me lo cuente la siguiente que vaya a ir. Y invité a ciertas personas a ir conmigo y vivirlo juntas y decir, hermana, esto fue. O sea, pase lo que pase. O sea, ¿qué puede pasar? Guay, chispas, lloré. Bueno, pues lloras también en tu regadera. Es más, estás llorando todos los días porque estás llorando por dentro y te lo estás guardando. Guay, pues sí, o sea, lloras. Y luego, o sea, no te pegan. Pero entonces, pues comes porque eres ser humano. Pues sí, sí comes. Pues, o sea, no sé, pasan cosas normales que dices, ¿qué más puede pasar? Y ahí voy, me aviento, me voy a la experiencia con todos los sentimientos que ya les expliqué. Y que cuando yo regresé, lo primero que dije fueron 3 cosas. 1, yo siempre he sido la que genera los retiros, estuve en todos los apostolados y por primera vez me tocó estar del otro lado. A mí me dieron una experiencia totalmente diferente, desde vivirla desde yo, sin ser la que sé el manual de operación. Punto. Eso tuvo que haberme bajado un rayito de soberbia, de decir, pues ni modos, en la incertidumbre veré qué pasa aquí. 2, no existe nada en este mundo que pueda llegar al trasfondo que llega a esa experiencia. Nada, nada. Porque la gente que tengo a mi alrededor que tiene 58 años, 68 años, que quiero que sepan que la experiencia la viví con un señor de 68 años. Un paciente mío, por cierto. Que de verdad, bueno, yo lo quería abrazar, por supuesto, porque qué padre que a tus 68 años quieras encontrar el núcleo de qué fue lo que recorrió toda tu vida y lo que le falte vivirla, que la viva cool. A ver, ¿por qué pasar ya a mis 32, no irme un fin de semana, descubrir qué pasa y volver? Pues hoy en día agradezco al alma haberme dado la oportunidad de darme un fin de semana en 32 años, cuando les estoy contando que ya fui a todos los retiros espirituales, religiosos o no tan o amorosos, de todo. De verdad he hecho tantas experiencias en mi vida que agradezco y que de verdad me han formado a quien yo soy hoy en día. Pero esto nunca creí que fuera así. No, a ver, o sea, siento que otra cosa que dije fueron, sí hay cosas que no te van a gustar, pero que te van a servir. Entonces, seres humanos, hay muchas cosas que no nos gustan en nuestra vida cotidiana, pero que nos funcionan. Y también hay otras cosas que no nos gustan, es más, nos disgustan. Y las estamos pasando por decisión propia. Porque si estás escuchando este podcast, muchos son los llamados y pocos los elegidos, para que tú estés entendiendo estas palabras y digas, ¿será que soy yo lo que tengo que estar allá? ¿Será que? Bueno, pues de todos los invitados a esta experiencia, el fin de semana que yo fui, solo fui yo. Y salí y le dije a esas personas, ¿qué más puedes hacer por ti que ser feliz? Dime si hay algo, si te lo estoy diciendo yo de propia voz, no quisieras experimentar lo que me estás viendo sentir, porque una cosa es que tú me vieras con la euforia saliendo de cualquier experiencia religiosa, porque sí, porque sientes que tuviste a Dios en ese proceso, pero aquí no solo tienes a Dios y tienes en tus manos tu vida y lo que va a seguir de tus siguientes 32, y espero en Dios sean muchos años más, pero de una manera más agradable y más feliz, viendo la vida con otra perspectiva. Es que es ver la vida con otra perspectiva, desde tu juicio personal hasta no juzgar a las demás personas, sino entender o Exacto. tratar de modificar como este sentimiento de crítica a pues entender, porque tampoco se trata ni siquiera de sentir como qué pena, no. O sea, aquí no pobreteamos a nadie. Cada quien tiene su historia, cada quien tiene sus aprendizajes y cada quien también decide hasta qué día va a aprender. Porque si no, nuestros errores los vamos cometiendo y hay alguien que ha cometido peores errores y como que todo el mundo estamos en una balanza. Lo único que puedo decir es, yo viendo hacia mi historia y compartiéndoselas de una manera muy amorosa y con entre pena y tal de no saber qué piensan después de lo que estoy diciendo, yo también necesitaba ese retiro. No es porque eres un adicto a lo que pueda ser adicto, siendo drogas, siendo alcohol, siendo juegos, siendo también adictos emocionales. Y eso es mucho más común, porque ahí estamos todos metidos. Lo que pasa es que no sabemos llegar al punto de entender que somos adictos emocionales. Exactamente. Bueno,
Tú me preguntas quiénes son los creadores de esto. Los creadores de esto, al menos de lo que yo voy a hablar, que es Guerreros de la Luz, son el padrino Pepe Cortázar y la madrina Yolti. ¿Ok? Ellos son los fundadores, son los líderes, son los directivos. Hace un año se toma la decisión de que se abra el grupo de Altabrisa, que es donde yo estoy. ¿Ok? Ese grupo, acabamos de cumplir un año, de hecho estamos de aniversario, y estamos celebrando porque pues un día igual nos reunimos 4 personas, bueno, 3 personas, porque yo llego y mi madrina, la madrina Yolti y Areleina, y somos las 3 que estamos en Altabrisa. Cada una, desde lo que nos toca hacer, hemos conformado un grupo que a través de lo que hemos aprendido, de las enseñanzas y de lo que el padrino Pepe en su experiencia y la madrina Yolti nos pueden compartir, pues hemos logrado mantener ya un año el grupo y hacer que lleguen diferentes personas. Yo solo les puedo decir que a mis pacientes les decía, yo no me puedo arriesgar a poner en riesgo, valga la redundancia, una cédula profesional, de llevarte a un lugar donde te van a tratar mal, de llevarte a algo que no te va a servir. Porque para mí, cuando ellos llegan a la experiencia, cuando regresan, no sabes. Es la cosa más maravillosa y más fácil, porque ya encontraron y yo me puedo ir como hilo de media. O sea, yo ya puedo saber a través de ellos, porque ellos son los que vivieron esa vida, el que ya sin pena, sin dolor, sin vergüenza, sin miedo a ser juzgado, lo que sea, me puedan decir, aquí está lo que durante tanto tiempo no había yo entendido. Como lo dije al principio, en mi caso fue la muerte de mi papá a los 8 años y que cargué ese duelo congelado más de 30 años. Pero no lo sabía, porque además no tenía, ni siquiera tenía el tiempo, porque yo tenía que resolver, tenía que mantener, tenía que hacer y tenía que continuar. Ese fue mi caso. Ahora, la invitación es para que las personas que nos estén escuchando se cuestionen cuál es su caso y qué es por lo que ellos hoy están pasando. ¿Qué es ese fondo de dolor que hoy tienen que les está impidiendo ser felices o sentirse felices? Y decirles que no están solos, que existe un lugar que se llama Guerreros de la Luz, donde van a poder llegar y donde los vamos a recibir para que les podamos decir qué es lo que tienen que hacer, cómo lo van a hacer, porque a nosotros ya nos funcionó. Y porque nosotros hoy podemos decir que hemos cambiado vidas, pero sobre todo empezar diciendo que la nuestra es la que hemos cambiado, que es lo más importante. A mí se me quedó muy grabado algo. El programa no es de promoción, es de atracción. Y a mí cuando me preguntan, ¿cómo le hago para llevar a tantas personas? Porque déjenme decirles que sí llevo a bastantes. Es que también he entendido que Dios me dio un don. Y es ese don de poder transmitir y tocar la fibra más sensible de alguien que, como dicen los pacientes, después de que hablo con José y salgo de su consultorio, salgo diciendo, me dijo que tengo que ir al retiro. Me dijo que tengo que ir a la experiencia, me dijo que tengo que ir a la experiencia, que tengo que ir a la experiencia. Y entonces yo ya empiezo a pensar en mi cabecita, tengo que comprar mi casa de campaña, tengo que comprar esto. Y me doy cuenta que ya llevo la semillita, porque ya quiero ir. Yo a esas personas les contesto y les digo, ¿sabes por qué te pasa eso? Porque mi ser habló con tu ser. Porque la comunicación no es con el cuerpo físico, es con el ser que habita en ti, que hoy en día es lo que estamos viviendo y es el que pide la ayuda y es el que acepta la ayuda. Y por eso va, por eso llega a ese lugar. Y también esas mismas personas que han llegado conmigo son las que han recomendado a otros, ya a otros, ya a otros. Yo lo he dicho en el podcast anterior, también lo dije. Yo soy una psicóloga que he hecho cosas también como otros, pero yo he formado lo mío propio, lo que a mí me ha funcionado. Y cuando tú logras transmitir eso desde el corazón, es cuando funciona. Porque para mí,
hoy en día, se los tengo que decir, yo no soy una persona de redes sociales. Me cuesta trabajo estar en un micrófono, me cuesta trabajo que me fotografíen, me cuesta trabajo todo eso. Lo mío es hablar directamente con la persona y llegar al corazón. Y todos los días cuando despierto le pido a Dios que me dé las palabras para que yo pueda llegar a esas personas y hacer que cambien ese sufrimiento o ese dolor por felicidad, por paz y por tranquilidad. Y todas las personas que han llegado conmigo, incluso cuando Mori me dice, ya fue fulano, y me manda un mensaje y me dice, me contó que está feliz, que está encantado, que nunca se había sentido tan bien. Y para mí esa es la mejor paga. Para mí eso es lo mejor que yo puedo recibir. Y cuando todas las personas me abrazan y me dicen gracias, sobre todo cuando me dicen, por primera vez pude confiar en alguien y no sé qué tienes, que abrí y dije cosas que creí que nunca iba yo a decir. Hoy yo sé que ese es un don y que eso es algo que yo he cultivado todos estos días, de poder ayudar a esas personas a salir del sufrimiento. Para mí no queda más que decirles, les invitamos, y ahora sí digo les invitamos, porque además me tocó algo muy bonito, y ahora me tocó muy bonito porque yo fui la madrina de ella, y al ser la madrina de ella, pues me toca ser doble madrina, porque yo fui la madrina del programa, y del primer programa, y que en un inicio yo dije, y todavía tenemos muchas cosas más para contarles y compartirles. Esta es otra, y creo que es la principal. Yo sin duda lo digo, es la principal, porque es la que va a hacer que tú llegues a un lugar y es como que te bañemos. Te vamos a bañar con cloro, te vamos a quitar todo para que salgas de ahí limpiecito y tengas una nueva vida y te des cuenta que tienes una nueva oportunidad para hacer las cosas diferentes y que todo cambie. Por eso el programa es de atracción, no es de promoción, porque si fuera de promoción, ya hubiéramos hecho 1000 anuncios, pero no se trata de eso. También tengo que compartirles que para mí ha sido una responsabilidad muy grande porque yo he invitado a personas muy importantes, que muchas de ellas han llegado como anónimas, que pasan desapercibidas y eso me encanta, porque ahí pueden ser ellas. Y yo creo que eso es muy bonito para ellos porque dejan de aparentar y vuelven a ser quienes realmente son. De México han venido muchísimas personas. En su momento yo me sentía abrumada porque yo decía, no, yo no quiero esto, o sea, es mucha responsabilidad. Y lo sigo diciendo todas las experiencias, pero ya cada día lo hago con más seguridad y como un mandato de ahí arriba, que a ese no se le puede decir que no, porque además las recompensas han sido muchas, muchísimas. Y no hablo a nivel económico, hablo a nivel personal, como profesional y como guía que me toca ser. Y sobre todo, poder hablar desde tu experiencia. Lo mejor que puedes hacer es hablar desde tu experiencia y darte cuenta que eres humano, que te equivocas porque te has equivocado, pero que hoy esas partes donde te equivocaste ya no duelen. Y eso es lo que hace que empieces a florecer. Y empiezas a florecer y las cosas empiezan a darse de una manera única, fácil, bonita, pero sobre todo de mucho amor para poder decir gracias porque me encomendaron este trabajo y creo que lo estoy haciendo bien. Y te das cuenta que lo estás haciendo bien con la cantidad de personas que están a tu alrededor. Yo quisiera como concluir dando las gracias a Dios porque creo que sus caminos han sido perfectos. Creo que todo lo que he vivido hasta el día de hoy no es casualidad. Y hasta el día de hoy veo como lo que viene para mi vida algo muchísimo más trascendental en cuestión transmitir esta felicidad que hoy tengo y al sentir lo que siento. No es un tema de ni siquiera que yo me tenga que esforzar por transmitir. Me siento tan diferente, me siento tan renovada que a los pocos 3 días de haber salido de esta experiencia, yo sé que las personas que están a mi alrededor dicen,
¿qué le pasó? Porque no cambié ni mi manera de decir, de hablar, no cambié ni mis insultos, porque quiero que sepan que yo insulto. Tampoco cambié que me da mucha flojera hacer ejercicio. O sea, no cambia eso. Cambia tu esencia. Cambia lo que decía es un poco como tu sonrisa o la cara que pones ante la vida o ante ciertas situaciones que justo así es la vida. Te pone apenas sales de la experiencia como con una situación incómoda y entonces te dice, a ver, mamacita, enfrenta esto. Y lo enfrenté totalmente diferente a lo que pudo haber sido en otra etapa de mi vida y hoy solo puedo darle gracias a Dios por llevarme a esta experiencia. Gracias a los padrinos Pepe y Yolti, porque yo sé que en la experiencia llega la gente a decirles gracias. Quiero que sepan que ellos a mí ni me conocen. No tienen idea de quién soy y no tienen idea de que yo puedo estar haciendo un podcast de la experiencia que ellos son los líderes. Y ser líder no es fácil. Ser líder es una presión emocional, social y de mucho todo, porque es una presión hasta de nosotros mismos para poder llegar a y decir, pero ¿por qué estoy tratando de decir esto? Y luego, pues yo también tengo una vida. Y los veo a ellos y van más allá de que sean seres humanos. Son seres humanos que están haciendo algo tan especial como crear conciencia en las personas y darles un bien mayor. Y esto solo se puede si tienen a Dios en sus vidas. No los conozco, pero quiero que sepan que muchas gracias, padrinos, porque de verdad, wow, yo no conocía esta experiencia y estoy segura que a partir de cada quien que vaya, dicen, las personas, ¿qué onda con sus vidas? Pues, ¿qué onda? Esta era su misión, la están cumpliendo muy bien. Y gracias a ti, porque ha sido un proceso desde que nos conocimos siendo solo amigas, nos dejamos de ver y nos volvimos a encontrar. Tú en tu proceso de ser psicóloga, porque siempre te lo he dicho. Desde siendo amigas te lo había dicho. Tú tienes un don. Yo sin saber que iba a ser psicóloga, sin saber todo lo que íbamos a vivir juntas en este mundo, tenías un don muy cañón. En ese momento yo estaba pasando una de las peores crisis, creo, de mi adolescencia. Y yo decía, no tan la adolescencia, pero sí como entrando a esta adultez que yo, ¿qué es eso? Y me aconsejaba porque trabajábamos juntas y era como mira, yo veo que en tu vida, y yo, esta mujer, ¿por qué? ¿Por qué detecta lo que siento? Pues miren, hoy en día, eso es ser psicóloga de licenciatura y de corazón y de pues es tu misión de esta vida. Te agradezco porque no solo ha sido yo la tocada por ti, porque Dios me puso en el momento indicado contigo, sino que ha sido mucha gente a mi alrededor que nos has ayudado a entender pues nuestras propias misiones y hoy en día que bueno, después de 3 años de que ya viví la experiencia, ya te puedo decir 1000 cosas más que he entendido y todo ha sido gracias a ti. Pero gracias por no quitar el dedo del renglón, porque yo fui la primera en decirte, hermana, gracias, pero pues no. O sea, qué divina, me encantan tus experiencias y tus aventuras, pero yo no estoy para eso. Y todavía te dije, estando ahí, te pido perdón como de, ¿por qué chingados estoy acá? O sea, de verdad, tipo, neta, no lo necesito. O sea, ¿por qué yo? Tipo, yo no tengo que estar aquí, gracias. Y mi cara lo decía todo y todavía así yo veía a la pobre Josa como diciendo, híjole, o sea, porque es horrible saber que por ti está sufriendo otra persona, pero en realidad fue lo más gratificante que he tenido en mi vida. Y te agradezco porque siempre has estado a mi lado y porque este podcast seguirá siendo parte de nosotros, de nuestra aventura y lo que yo he llegado a hacer hasta ahorita ha sido mucho gracias a tu impulso, a tus palabras y a esta relación maravillosa que tenemos de amistad madrina. Te amo. Pues gracias a ti. Yo me acabo de dar cuenta que tenía que ver a la cámara. No, solo estoy viendo a la cámara, no tienes que ver a Ana, tú veme a mí. Ok, yo te estoy viendo a ti. Bueno, ¿qué te parece que le invitemos al padrino Pepe para que él venga y te dé más explicación, como solo él lo sabe hacer, porque sí tiene un don, como solo él lo sabe hacer, y que él te dé la explicación de qué sucede con este movimiento, pues sería de cómo se crea, cómo llega todo esto y por qué ha podido tocar tantos corazones y por qué tantas personas, cuando ya lo conocemos en el retiro, lo amamos.
Porque déjame decirte que yo cuando lo vi la primera vez fue así como que, ¿quién es este? Y me doy cuenta que no soy la única. Pero es un ser que tiene un don maravilloso y especial. Él sabe que lo quiero mucho, que lo amo, que lo admiro, que lo respeto. Y él, para mí, siempre ha tenido apoyo. Yo siempre he recibido de él apoyo y yo en la medida que he podido, le he correspondido. Yo cuando he tenido la necesidad de cualquier cosa con cualquier paciente, con cualquier persona, él siempre, siempre, siempre me ha apoyado. Y de la madrina Yolti, pues ella es mi líder en mi grupo. Ella está conmigo en Altabrisa y pues estamos empezando a forjar ya con 1 año lo que es el norte. Entonces, pues yo te lo propongo para que yo te lo traiga aquí como invitado. Sería algo maravilloso. Y yo sé que él sí va a aceptar, yo sé que él va a aceptar que podamos estar aquí. Espero que nos esté escuchando y esté escuchando esta propuesta, porque pues claro, nos encantaría tenerlo aquí. ¿Por qué? Porque, a ver, no de gratis estamos haciendo un podcast de esto. Es cuando alguien salió y me dijo, 1, ¿cómo no ha ido Mora? ¿Por qué Mora no ha ido? Y 2, dijo, yo metería a un camión a todo el mundo y los mandaría ahí. Pues yo haría exactamente lo mismo. Y como sé que no se puede y que cada quien tiene su tiempo, pues a través de y muy probablemente si hacemos un podcast exacto, con el padrino Pepe, pues todo sería diferente. Y la gente a lo mejor entendería, o no sé, siento que vendrían cosas muy buenas y muchas bendiciones para gente que tengo alrededor y tú que estás escuchando esto. De verdad, Josa, muchas gracias. O sea, muchas, muchas gracias. Quiero invitarlos a ustedes, audiencia, si están escuchándonos, que nos digan qué piensan, que se suscriban al canal, porque este tipo de temas van a seguir viniendo y solo van a poder llegar así, hacerle ring a tu celular en notificación si te suscribes, porque vale la pena, de verdad. La gente que está acá es gente que Dios nos manda. Yo solo soy una herramienta y soy muy feliz de poderles compartir este tipo de pláticas a estas personas que tienen tanto que aportar. Y nada, lo único que tengo que hacer es agradecerte una vez más tu visita y que nos digas una vez más su celular, porque yo sé que a la gente no le dé like a ciertas publicaciones, o no se suscriba, o no nos ve, o ve tú a saber, sé que nos comparten y también sé toda la gente que ha llegado a ti por debajo del agua. Muchísimo. Dime tu celular, porque quiero Mi celular donde me pueden contactar es el 99 92 01 86 67. Maravilloso. Y yo misma les contesto. Ya no hay pretextos. ¿Y saben qué? Que lo único que quiero es que este mundo sea un mundo feliz. No hay nada más. Un mundo feliz, un mundo con Dios y es una felicidad contigo misma. Nos vemos a la próxima. Claro que yes.